Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que nos quedaba pendiente del grupo de los linfomas no Hodgkin. Esta vez vamos a hablar de los linfomas T. Ya algunas cosas había adelantado en las clases anteriores. Eh, Conceptualmente los linfomas T son sumamente infrecuentes. No vamos a hablar del inmaduro, del único linfoma T inmaduro que hemos hablado la vez anterior, que era el linfoblástico, porque ya lo hablamos junto con el linfoma B linfoblástico. Hoy de los que vamos a hablar son de todos los linfomas T maduros, que son el resto, y que van a mostrar un fenotipo que muestra una relación con los linfocitos postímicos. En este sentido, los linfomas van a expresar rearreglos del receptor T, con lo cual algunos de ellos van a expresar o el receptor alfa beta o el receptor gamma delta. La mayoría de los linfomas nodales van a pertenecer al sistema inmune adaptativo y la mayoría de los linfomas extranodales, T, van a derivar del sistema inmune innato, con lo cual van a expresar frecuentemente receptor gamma delta. Desde el punto de vista epidemiológico, son infrecuentes, como les comentaba, muchos más habituales en Asia, en personas de raza amarilla e indios americanos del Centro y Sudamérica por la inmigración, que le da ciertas características epidemiológicas propias a este grupo etario. Están relacionados fundamentalmente con dos virus que ya hemos visto y hemos hablado bastante del potencial oncogénico que tiene el Epstein-Barr virus, y acá le sumamos el HTLV1, que va a ser responsable de una leucemia T del adulto. Representan las neoplasias más agresivas, es decir, si bien los procesos linfoproliferativos son todos agresivos, hemos visto un gran espectro de presentación clínica y de características biológicas. Podríamos asignar que el linfoma Hodgkin es uno de los menos agresivos. Los linfomas B habíamos dicho que son sumamente heterogéneos y que dependiendo del fenotipo que tienen, la tasa proliferativa, van a ser moderadamente agresivos, indolentes o muy agresivos. Y acá, con respecto al linfoma T, podríamos decir que son todos muy agresivos, porque son quimioresistentes y recaen rápidamente. No escapan, por ser linfomas, del análisis de clonalidad por biología molecular o el análisis de inmunotipificación que le hacemos a través de la inmunomarcación. Este cuadro es simplemente para que observen las diferencias que podemos encontrar en cuanto a la incidencia de los linfomas de células grandes B. Corresponde a un 30%, linfomas foliculares, habíamos visto que eran bastante frecuentes, 22%, acá tenemos los linfomas extranodales, el MALT, y observen cómo empezamos a incorporar de a poco los linfomas T, que vamos a encontrar algunas variantes, hoy vamos a hablar de unas cuantas de ellas, y cómo cambia rápidamente la incidencia hasta encontrarnos con linfomas que son realmente muy frecuentes, menos del 1% del resto de los linfomas. Con respecto a la incidencia global, estas son estadísticas de Estados Unidos, con lo cual van a estar un poco viciados porque ellos no tienen tanto linfoma NK, por ejemplo, pero observen, como para tener un análisis más o menos esquemático de lo que representa un linfoma de células grandes B, en relación a, por ejemplo, el linfoma T periférico. Observen, digamos, que representan una proporción mucho menor de la torta general, y en relación al resto de los linfomas de células B, acá tenemos el folicular, el de la zona marginal, la leucemia o linfoma linfocítico de células pequeñas, el marginal, el Burkitt, el linfoma linfoplasmocítico, otros linfomas B, y acá encontramos la gama y el espectro de linfomas T, que son mucho menos frecuentes. Estas serían la clasificación actualizada en el 2016, que es bastante heterogénea, como podrán ver acá nuevamente, la gran responsabilidad del Epstein-Barr virus en la patogénesis de estos linfomas, y vamos a ver que estos linfomas se pueden dividir en función de su localización extranodal. Por ejemplo, acá tenemos el linfoma TNK, de su localización en el tracto gastrointestinal, aquí tenemos varios subtipos. Después tenemos grandes grupos que están en relación al compromiso cutáneo, aquí vamos a tener otras grandes categorías,
Y los linfomas finalmente T periféricos y angioinmunoblástico que frecuentemente son nodales. Esto también es un poco para reconocer dentro del grupo de los linfomas T cómo estas estadísticas están tomadas de una población taiwanesa, pero es bastante similar a la población que tenemos, a la incidencia que tenemos en la Argentina, donde la mayoría de los linfomas T van a estar representados por el linfoma T periférico, no especificado, por eso se llama NOS, el linfoma angioinmunoblástico, el linfoma T extranodal NKT, natural killer, y aquí vamos a encontrar una proporción bastante importante también de los linfomas anaplásicos y las micosis fungoide con síndrome de Sézary, que seguramente han hablado con el doctor Casas. Bueno, como vamos a hablar de linfomas T, tenemos que saber cuál es el anticuerpo por excelencia que va a marcar las células T. Y en este sentido es el CD3. Así como teníamos el CD20 con los linfomas B, aquí tenemos al CD3 que va a marcar el 99% de los linfomas T. Después tendríamos que utilizar otros dos anticuerpos fundamentales, que son el CD30, para la valoración de si estamos frente a un linfoma o un proceso linfoproliferativo, CD30 positivo o CD30 negativo. Y esto nos va a permitir discriminar algunos otros grupos, como los linfomas CD30 positivas, que van a ser ALK positivos o ALK negativos. Es decir, que cuando estamos frente a un proceso linfoproliferativo T, lo primero que tenemos que emplear es el anticuerpo CD3, luego emplear el CD30, y si estamos en presencia de un linfoma CD30 positivo, ahí además utilizar esta otra proteína, de la cual después vamos a hablar, que se llama ALK, que me va a permitir establecer el diagnóstico del linfoma anaplásico de células grandes ALK positivo, versus el grupo de linfoma de células grandes anaplásico ALK negativo, que en general van a ser extranodales. Y si estamos frente a un linfoma T CD30 negativo, en el primero que vamos a tener que pensar es en el linfoma T periférico. Como habíamos hablado la otra vez, cuál era el origen o la contrapartida natural o normal de las células T, acá podemos ver que en la incidencia de los linfomas T hay una proporción muy significativa de linfomas T que se originan en el centro germinal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la mayoría de las células que conforman el centro germinal son células B? Centrocitos y centroblastos, ¿sí? Pero también nombramos que habían unas células T que estaban en el centro germinal y que interactuaban muy estrechamente con estas células B para el desarrollo del centro germinal. Estas células T que están ahora en el centro germinal son las que van a dar origen a muchos de los linfomas T. Entonces, estas células T de origen centrogerminal la vamos a llamar células TFH, porque van a expresar un fenotipo de linfocito T helper. Y para eso les muestro este esquema en donde están marcados algunas de las moléculas que expresan en su superficie estos linfocitos T, como por ejemplo el PDL1 o el PD1, el BCL6, el PDL1 que interactúa con su ligando PD1, ¿sí? Es decir, que hay una serie de linfomas que se van a originar dentro de los linfocitos T que conforman parte del ganglio linfático en la porción centrogerminal y que los vamos a llamar TFH. Estas neoplasias que son derivadas de las células T folicular helper van a dar lugar fundamentalmente a tres entidades. Al linfoma angioinmunoblástico, que lo vamos a abreviar con estas siglas, al linfoma T periférico, donde vamos a encontrar una variante muy parecida al linfoma folicular B que ya conocemos, y después vamos a tener un desorden linfoproliferativo primario cutáneo de células pequeñas y medianas que va a ser CD4 positivo. Es decir, estas tres entidades, su origen va a ser neoplasias derivadas de células folicular helper, ¿sí? Es decir, van a expresar CD3, porque son neoplasias T, van a expresar CD4, porque el CD4 es el marcador de las células TFH, van a expresar BCL6,
porque su origen es el centro germinal, y van a expresar otras moléculas como el PD1, CXL13, AICOS y una serie de otras moléculas que forman parte de la génesis de los linfocitos ubicados en el centro germinal. Ya vamos a ir repitiendo las más importantes. Y después tenemos neoplasias que derivan de células TREG que suprimen la respuesta inmune y se asocian frecuentemente a inmunosupresión, y en este sentido vamos a tener a este ligando CD25 con el FOXP3. Pero esto sería la única neoplasia T que se origina de estas células TREG, que se llama leucemia linfoma T del adulto. Y quería empezar mostrándoles un caso clínico, como para disparar la forma de encarar el diagnóstico de un proceso linfoproliferativo T. Este es un caso de una chica de 16 años que presentaba una adenopatía cervical y una leve anemia, tenía un síndrome febril y poliadenopatías axilares y serologías virales negativas. Y además presentaba a nivel de la piel pápulas eritemato-descamativas de distribución universal y lesiones subcutáneas, nódulos indurados, en la región prepectoral. Le realizan la biopsia del ganglio linfático y médula ósea. ¿Por qué les muestro estas características clínicas? Porque esto es la sintomatología de una persona en la cual uno tiene que pensar muy estrechamente la posibilidad de un linfoma T y no de un linfoma B. Y les voy a decir por qué. En general, los procesos linfoproliferativos B, si bien son nodales o extranodales, y pueden dar síntomas B, no producen el compromiso severo y sistémico y el gran polimorfismo clínico que genera un linfoma T. Observen, esta chica tenía múltiples adenopatías, tenía anemia, tenía síntomas B, síndrome febril, tenía serologías virales negativas, porque eso también estaría en el contexto también a descartar de un proceso viral, tenía compromiso cutáneo. ¿Sí? Estos son datos interesantes para pensar en la posibilidad de un linfoma T que esté comprometiendo la piel también. Es decir, en este contexto polimorfo hay que pensar, obviamente, descartar procesos virales, y luego de descartarlos, y más cuando tenemos masas importantes a nivel adenopático, sugerir una biopsia de ganglio linfático y médula ósea, que fue lo que se hizo con ella. Y nos encontramos con un proceso linfoide. Observen el aspecto que tienen estas células. Si uno tuviera que decir el tamaño que tienen estos linfocitos, bueno, acá encontramos células binucleadas, pero claramente si encuentro un linfocito más o menos normal, observen la cantidad de veces que entra este linfocito en esta célula, es decir, que son células muy grandes, ¿sí? Células que podrían ser, si yo no supiera que estamos en la clase de linfomas T, podría pensar también que fuera un linfoma de células grandes B, por ejemplo. Aquí otra imagen, células mononucleadas, vimos una recién binucleada, linfocitos, plasmocitos, puede haber histiocitos muchísimos, eosinófilos, es decir, la apariencia es muy polimorfa. Nos hace recordar en cierto aspecto a la del linfoma de Hodgkin, pero la diferencia es que acá tenemos playas que llenan el campo del objetivo que estamos viendo, a diferencia del linfoma de Hodgkin, donde vemos que las células están salpicadas en ese microambiente que les permitía sobrevivir. Y entonces hacemos el CD3. El CD3, como les decía, es el marcador T por excelencia. Acá tenemos una gran proliferación de células T que están en la zona T dependiente, es decir, en la zona interfolicular. Observen que estas zonas que no se marcan son de la zona B del ganglio linfático. Pero hay otros sectores donde se pierde la formación de folículos y hay un reemplazo por una proliferación de células que tienen este fenotipo CD3. Como las células eran tan grandes y cuando uno tiene una neoplasia T, lo primero entonces, yo que les decía al principio, hay que hacer un CD30. Y esto nos mostró el CD30, el mismo patrón de marcación que encontramos con los linfomas de Hodgkin, es decir, una marcación de tipo DOT paranuclear, Golgi, ¿sí? Este es el mismo patrón que encontramos en el Hodgkin, pero obviamente no es un linfoma de Hodgkin, estamos frente a un linfoma T, CD30 positivo. Y acá le hicimos la proteína ALK, quiere decir que estamos dentro del grupo de linfoma
de células grandes, T, CD30 y ALK positivo. Es decir, esto en conjunción se llama linfoma de células grandes anaplásico. Anaplásico ese nombre denota las características de máxima desdiferenciación o de aspecto más feo y pleomórfico que tienen las células. Cuando decimos células anaplásicas nos estamos refiriendo a realmente células muy feas, muy grandes, heterogéneas, con nucleolos evidentes, muy diferente de una célula normal. Entonces, este linfoma se llama linfoma de células grandes anaplásicos, y aquí ven cómo se le hizo también la marcación de CD30, como les mostraba antes, pero en este sentido, y en algunas partes del ganglio, tiene este patrón como sinusoidal. Esto es bastante característico del linfoma anaplásico. Acá lo estamos viendo con hematoxilina eosina, prácticamente es imperceptible si yo no utilizo el CD30. Y aquí estamos viendo otra proteína que se llama, o anticuerpo, llamado EMA, antígeno de membrana epitelial, que va a tener un patrón de reactividad idéntico al del CD30, es decir, una marcación de membrana, por eso se llama antígeno de membrana epitelial, y si bien se vio en neoplasias epiteliales, esta expresión aberrante la tienen solamente el linfoma anaplásico de células grandes, CD30 positivo, ALK positivo. Y acá tenemos entonces el linfoma anaplásico con su expresión de ALK. Esta expresión de ALK, observen, puede ser una expresión citoplasmática y puede ser una expresión nuclear. Puede tener las dos. Y la mejor forma de poner en evidencia la proteína ALK es entender cuál es su patogénesis. La patogénesis está dada porque esta proteína es el producto de una traslocación que se produce en el cromosoma 2 y el cromosoma 5, y aquí, con técnica de Fish, con técnica de hibridación in situ fluorescente, analizada en un microscopio de fluorescencia, podemos ver que las señales normalmente entre el cromosoma 2 y cromosoma 5 estarían juntas si fueran señales normales, y cómo la ruptura de los cromosomas, la separación de las señales, nos da el indicio de que hay un rearreglo positivo. Es decir, esto cuando lo vemos con inmunistoquímica, vamos a ver sobreexpresión de la proteína ALK, y aquí el análisis por el rearreglo genético producto del intercambio que se ha producido entre el cromosoma 2 y el cromosoma 5. ¿Qué pasó con esta chica? Acuérdense que además se le hizo una biopsia de médula ósea. Acá tenemos restos de médula ósea, en realidad más que médula ósea parece un fragmento óseo. Este es un fragmento bastante grande, donde vemos las espículas óseas y toda una infiltración polimorfa, muy similar a la que encontramos en el ganglio linfático. Acá quedan restos del tejido adiposo que conforman parte de la médula ósea normal de los pacientes. Y acá tenemos otra vez la imagen de células horribles, anaplásicas, pleomórficas, que nos denotan la característica de infiltración del tejido óseo o de la médula ósea de esta chica. Nuevamente, una marcación de EMA, donde está marcando acá una hermosa figura de mitosis, la marcación de membrana y marcación paranuclear, que también puede ser bastante característica, similar a la que sabemos para el CD30 y el CD15. En este caso no expresa CD15 porque si no sería un linfoma Hodgkin. Y nuevamente el CD3, donde nos está mostrando que hay una gran diversidad celular. Hay células más pequeñas, células medianas y células más grandes que van a expresar CD3. Y hay unas que no lo marcan. Es decir, que el CD3 en este contexto hay que buscarlo bien, porque si bien estamos acostumbrados a ver que la inmunomarcación o es positiva o es negativa, hay que tener en cuenta que en los linfomas T a veces uno utiliza el CD3 y el CD3 puede ser negativo, como se ve en estas células. Aquí tenemos el CD30, que también está tomado de la foto de la médula ósea, es decir, que estamos frente a un linfoma T, CD30 positivo y ALK positivo. Entonces, esto es simplemente como disparador para tener en cuenta que es una neoplasia por sus características, como les decía, es anaplásica por el aspecto morfológico que tienen las células, muy polimorfa. Observen lo parecido que es esta imagen del libro a la imagen que teníamos en el ganglio de nuestra paciente.
La localización en general es nodal, pero recuerden que esta chica tenía compromiso del hueso y también de la piel. No tengo las fotos para mostrarles, pero el compromiso de los linfomas anaplásicos sistémicos, acuérdense, puede comenzar siendo nodal y en el curso evolutivo comprometer otros órganos, como acá extranodal, piel, hueso. El 70% se presentan en estadio 3 o 4, como fue esta chica, este compromiso de médula ósea, estadio 4 de Ann Arbor, igual aplicamos en la misma estadificación que lo que habíamos visto para los linfomas de Hodgkin. Y la contrapartida, la célula que le da origen a este linfoma, es una célula madura T citotóxica activa, es decir, que va a tener gránulos citotóxicos en su citoplasma. Después vamos a hablar de ello. Aquí tenemos esta célula, cuando la vemos así, una célula como un aspecto de herradura, muy parecida a la de Hodgkin. Podríamos decir, si no supiéramos todavía o no hubiéramos empleado técnicas de inmunomarcación, que son células algunas Hodgkin-like, y es así. Bueno, esta célula, así como tenemos nuestra célula de Ristenberg en el linfoma Hodgkin, en el linfoma anaplásico tenemos nuestra célula Hallmark. Es una célula, que así la definen, que tiene estas características de ser una célula binucleada, con esta imagen reniforme o en herradura, como una imagen especular, como si se estuviera mirando en el espejo. El patrón sinusoidal, como veíamos en nuestro caso, a veces es lo único que tenemos, si tenemos la expansión, el compromiso ganglionar difuso, como en nuestra paciente, todo bien, pero a veces nos pasa que tenemos solamente el compromiso sinusoidal. Y como les comentaba antes, la expresión de la proteína ALK tiene que ver con la translocación 2,5 que la podemos poner de manifiesto en el microscopio de fluorescencia. Tiene estos núcleos anaplásicos en herradura, es de personas jóvenes, lo cual les comentaba, no vamos a repetir cosas que ya hemos dicho, pero es importante que no olviden la expresión del CD30, el EMA, y que al ser su contrapartida las células citotóxicas pueden expresar marcadores citotóxicos que se llaman granzima, tía y perforina. Y el pronóstico es de los pacientes que tienen ALK, el ALK positivo, tienen un excelente pronóstico, el 80% tiene una sobrevida alta a los 5 años, y cuando estos pacientes no expresan ALK, la sobrevida es menor. Luego vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Y después tenemos otras variantes más anaplásicas, pleomórficas, multinucleadas, parecidas a un linfoma de Hodgkin, con quien hay que hacer entonces el diagnóstico diferencial. ALK, otra vez, se los muestro para que quede bien grabada la imagen de este patrón dot-like o de membrana. ¿Y qué pasó con esta chica? Hizo una primera línea con quimioterapia, por 6 meses, tuvo una respuesta completa ganglionar, después tuvo una respuesta completa en la piel a partir del 4.º ciclo, después tuvo una recaída en la piel como una lesión única que se volvió a biopsiar, y finalmente alcanzó la remisión completa de todas las áreas ganglionares, inclusive en las zonas de los nódulos subcutáneos, hasta tener adenopatías infracentimétricas, es decir, casi imperceptibles. Inició crizotinib, que es un blanco molecular, así como hablamos en el pulmón la otra vez. El crizotinib es una droga farmacológica que inhibe la vía de señalización de los genes que participan en la traslocación del cromosoma 2,5. Es decir, que en este sentido, esta paciente era una candidata ideal para iniciar tratamiento con crizotinib y por suerte le fue muy bien. Bueno, entonces, así como hemos visto linfoma de células grandes anaplásico, ALK positivo, que es esta primera categoría, les tengo que contar que hay otras variantes de linfoma de células grandes. No todos los linfomas anaplásicos son ALK positivos. Tenemos algunos ALK negativos con 3 subtipos, alguno primario cutáneo, que usualmente es ALK negativo, pero que compromete exclusivamente la piel, y uno que se llama linfoma anaplásico de células grandes, que está asociado a implantes mamarios y también es ALK negativo. Entonces, tenemos un grupo positivo y 3 subvariantes del linfoma anaplásico que son ALK negativos. Bueno, esto es un cuadro conceptual
para que tengamos en cuenta que en la descripción original del linfoma Hodgkin aparecía una célula CD30 positiva, que va a estar este fenotipo y característica morfológica se superponen entre no solamente el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma anaplásico, sino ya vamos a ver cómo otro linfoma T, que es el linfoma T periférico, también puede expresar CD30, ¿sí? Entonces hay 3 linfomas con quienes uno tiene que plantearse el diagnóstico diferencial, que tienen células grandes y que pueden expresar CD30, ¿sí? Por eso acá lo puse, como para tenerlo en cuenta cada vez que uno evalúa un linfoproliferativo CD30 con células grandes, ¿sí? Por eso es importante que en el linfoma anaplásico reconozcamos que además del CD30 va a marcar el EMA, va a marcar el antígeno como un leucocitario, cosa que en el linfoma de Hodgkin no ocurre, va a ser CD15 negativo, y el CD3 va a ser variable de acuerdo a la extensión y a la densidad de células que tengamos. Acuérdense, como les mostraba en la foto de esta chica, que algunas células la pueden marcar y hay células que no marcan el CD3, pero conceptualmente todos los linfomas T deben expresar CD3. Tenemos la proteína, la traslocación 2,5, que produce un rearreglo de fusión es entre la proteína NMP1, nucleofosmina y ALK, no importa, y la hallmark cell con esta imagen característica reniforme binucleada, que es la más patognomónica del linfoma anaplásico. Es decir, no olvidar que para hacer su diagnóstico tengo que excluir claramente otros linfomas que son muy parecidos. Vamos a ver el linfoma anaplásico ALK negativo. Bueno, desde el punto de vista morfológico es indistinguible del linfoma ALK positivos. En general ocurren en adultos de edad media, o sea, ocurre en pacientes un poco más grandes que el linfoma anaplásico ALK positivo. También tiene afectación ganglionar y es menos frecuentemente la afectación extraganglionar, aunque puede tener frecuentemente, cuando es extraganglionar, puede afectar el hueso, tejidos blandos y piel, también se producen en estadios avanzados, y hay que diferenciarlo del linfoma anaplásico primario cutáneo, ¿sí? Y de otros linfomas T o B, por ejemplo, acuérdense que hay un linfoma B que puede tener características anaplásicas, algún centroblástico, inmunoblástico, son variantes morfológicas, y hay algunos linfomas B que son muy parecidos en su morfología a estos linfomas anaplásicos. Entonces, desde el punto de vista de la inmunomarcación, hay que tener en cuenta entonces que estos linfomas ALK negativo, la mayoría de las veces son CD3 negativo. Observen, el 75% de los casos, esto es una aberrancia fenotípica, igual que ocurría con la ausencia de CD45 en el linfoma de Hodgkin, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que hay aberrancias fenotípicas que tenemos que conocer. Una de ellas es que pueden estos linfomas no expresarse de 3 a pesar de que son linfomas T. Después tienen moléculas, anticuerpos, CD2, CD5, CD4, que son anticuerpos T, y después pueden tener la expresión, debido a su origen, de moléculas citotóxicas. Entonces acá tenemos una hematoxilina y eosina, donde vemos las características del linfoma anaplásico, expresión de CD30, y tenemos al grupo que expresa ALK positivo, como hemos visto en el caso clínico, y otro grupo que no lo expresa, pero que desde el punto de vista morfológico es idéntico al ALK positivo, ¿sí? Además, ambos expresan CD30, tanto el ALK positivo como el ALK negativo. Esto no es arbitrario, sino que permite marcar dos grupos de sobrevida totalmente diferentes. Observen cómo el ALK positivo tiene una mejor sobrevida, una mejor respuesta a la quimioterapia, inclusive y más fuertemente cuando le aplicamos este fármaco, como les comentaba, y el grupo del ALK negativo, cómo cae rápidamente la sobrevida. Es decir, que el linfoma anaplásico ALK negativo hay que diferenciarlo no solamente por la inmunomarcación, sino por el pronóstico. Ahora, desde el punto de vista anaplásico, desde el punto de vista entonces de incidencia y de localización, vemos que el linfoma anaplásico, ambos, tanto el ALK positivo como el ALK negativo, son CD30. Entonces, si pensamos o hacemos el ALK positivo, en general vamos a ver que estos linfomas, desde el punto de vista de su diseminación, son sistémicos. Y cuando pensamos o vamos al grupo de los linfomas anaplásicos ALK negativo, ahí tenemos dos variantes.
Pueden ser sistémicos o pueden ser primarios cutáneos, ¿sí? Dentro de este grupo vamos a encontrar que entre los sistémicos y los cutáneos, los ALK negativos, pueden tener algunas otras alteraciones, como van a ser el rearreglo del DUSP22, TP63, entre otros. Ahora vamos a hablar de alguna de ellas. Diferenciando entonces clínicamente el linfoma anaplásico, ALK negativo y el positivo, observen grupos etarios diferentes, localización nodal y extranodal ambas, alguno afecta más extranodal que nodal. Las células pueden ser en general idénticas, pero quizás el anaplásico ALK negativo son más grandes y más pleomórficas. La expresión de DEBI, la expresión del EMA, acuérdense que en el anaplásico prácticamente algunos dicen que esta expresión de EMA está vinculada con la expresión de ALK. Cuanto más EMA, más ALK, y si no hay EMA, entonces tampoco hay ALK. Y aquí tenemos dentro del grupo anaplásico la genética, estas que les comentaba, DUSP22, TP63, o que sea totalmente negativo, tanto para el ALK como el DUSP y el TP63, y aquí en el ALK positivo la traslocación 2,5, que es lo que veíamos por fluorescencia, con un pronóstico bastante diferente. Entonces, volvemos, linfoma anaplásico de células grandes, vimos el ALK positivo, vemos que hay, dentro de los ALK negativos también hay 3 subtipos, y ahora vamos a hablar entonces volvemos acá, del negativo, que tenemos 3 subgrupos, que es el que tiene el rearreglo del DUSP22, el que tiene la mutación TP63, y el que no tiene nada, ni ALK, ni DUSP, ni TP63. Esto es importante saberlo porque los pronósticos son muy diferentes. El linfoma con la traslocación DUSP22, que la única forma de evaluarla es a través de, nuevamente, la técnica de Fish. Observen entonces la importancia de tener un microscopio de fluorescencia y hacer análisis genéticos, porque si no estas entidades pasan totalmente inadvertidas. Este DUSP22 es un gen que codifica un supresor tumoral que va a participar en la señalización T, con lo cual la desregulación de este supresor hace que este tumor crezca rápidamente. Desde el punto de vista histológico van a tener aquí las hallmark cells. Este linfoma, si bien por definición el linfoma T anaplásico, les dije que su contrapartida era una célula T periférica citotóxica, este linfoma no tiene granulos citotóxicos. O sea que esto es una excepción a la regla. Y tiene una mayor sobrevida, 95% a los 5 años, versus un 85% para ALK positivo. Es decir, es un linfoma que tiene una excelente sobrevida, e inclusive mejor que el ALK positivo. Y muy frecuentemente tiene compromiso cutáneo. Estas son las imágenes, ¿sí? CD30, positivo, la proliferación linfoide, donde vemos células muy polimorfas, células arriñonadas, células mononucleadas, el rearreglo de la separación de señales en las células producto de la desregulación de este gen supresor, y la única forma entonces de confirmarlo es a través del estudio genético por Fish. Aquí tenemos el segundo subgrupo dentro de los ALK negativos, que es aquel que tiene la mutación del TP63, que es un gen que está relacionado o emparentado con la familia del TP53. Morfológicamente, aquí tenemos una morfología muy variable, pero nuevamente aparecen las hallmark cells, algunas células polimorfas. Nuevamente, como es un linfoma anaplásico, debe expresarse de 30. Aquí, obviamente, estamos dentro del grupo de los ALK negativos, con lo cual no la expresa. Y tiene, sí, muchos gránulos citotóxicos. Acá les muestro el TIA, es un marcador citotóxico por excelencia. Muestra todos estos gránulos que están presentes en el citoplasma de las células, y expresa la proteína P63, es una marcación nuclear que también la podemos hacer por análisis genético a través de fluorescencia. El pronóstico es ominoso, es decir, es un pronóstico malo, muy malo, y tiene una sobrevida muy baja del 17% a los 5 años. Es decir, que dentro del grupo ALK negativo, yo tengo que poder utilizar algunas herramientas adicionales para poder subclasificar este linfoma anaplásico, porque el pronóstico es diferente que el del anterior. Y tenemos acá bueno, un poco para mostrarle el intercambio cromosómico que se produce en el cromosoma 3, el rearreglo de la proteína TP63, la marcación nuclear,
Y recordar entonces que es un linfoma agresivo y que no solamente el linfoma anaplásico puede tener este rearreglo, sino los linfomas T periféricos, con lo cual esto ya nos va dando la pauta de que estos dos linfomas, tanto el linfoma anaplásico ALK negativo con el rearreglo del P63, como el linfoma T periférico van a ser linfomas muy agresivos. Y después tenemos el linfoma anaplásico, que lo vamos a llamar triple negativo, porque no va a tener ni ALK, no va a tener ni DUSP22 ni TP63. ¿Qué diferencia va a tener? También va a tener granulos citotóxicos, va a tener TIA, como les mostraba antes, y tiene un pronóstico intermedio, ¿sí? Así que es un poco más fácil de evaluar. Genéticamente todavía no está muy caracterizado. Es un linfoma que lo vamos a llamar anaplásico triple negativo. Acá vamos a tener un gran polimorfismo. Este es el que tiene mayor variabilidad celular. Las células anaplásicas, algunas son multinucleadas de tipo Sternbergoides, como podemos ver acá. Bueno, entonces, aquí tenemos las células que vamos a podemos ver con mayor incidencia, así como veíamos en el Hodgkin, una célula Ristenberg, una lacunar, una LIH, bueno, aquí lo mismo. Podemos ver las DUSP22, las células del rearreglo del DUSP22 van a ser en general células, vamos a ver mayor densidad de células hallmark cells, o algunas que los van a llamar mini donuts, ¿ven? Me parece una dona. ¿Sí? Bueno, estas son las características, las células más características o que predominan en el grupo del linfoma anaplásico negativo DUSP22. Y observen cómo en el triple negativo, ¿sí? Tenemos células más mononucleadas en general. Esto ya lo pasamos por alto, y acá un dato importantísimo, entonces, la sobrevida. ¿Qué pasa con los linfomas anaplásicos? El ALK positivo, que está en el grupo negro, observen que es el que tiene la mejor sobrevida. Después tenemos el DUSP22, donde se dice que tiene una sobrevida prácticamente en algunas series mejor que el ALK, en este es un poquito más baja, donde tenemos el triple negativo, que tendría un pronóstico intermedio entre el ALK positivo y el TP63, que es el más agresivo de todos. Bueno, entonces, vemos que vamos sumando grupitos a la gran familia de los linfomas T, entonces vamos a ver cómo vamos a tener algunos grupos que vamos a llamar de origen TFH, donde yo les comentaba que tenemos el linfoma T periférico, que todavía no hemos hablado de él, linfoma angioinmunoblástico y algunos procesos linfoproliferativos cutáneos que después vamos a hablar. Y dentro de los otros linfomas de células T activadas, vamos a tener el linfoma anaplásico cutáneo, el linfoma anaplásico sistémico, ALK negativo, y el linfoma anaplásico sistémico, ALK positivo, que van a tener todas estas alteraciones moleculares y pueden tener mayor o menor expresión de CD4 o CD8, que son otros dos marcadores T. Es decir, que vamos entendiendo entonces cuál es la histogénesis de cada uno de estos grupos. Linfoma anaplásico cutáneo, así terminamos con los anaplásicos. Estos son ALK negativos. Observen que producen una lesión solitaria, que puede ser ulcerada, puede ser indurada, con un borde eritematoso. La morfología es muy similar a los que vemos en los nodales. Es muy difícil a veces distinguirlos desde el punto de vista morfológico. Este va a ser más anaplásico, o este va a ser ALK positivo o ALK negativo, o es un sistémico o es un cutáneo. O sea, morfológicamente esta distinción casi no es posible. Estos pueden ser lesiones solitarias o múltiples, pueden tener ulceración y pueden tener una regresión espontánea hasta en el 22% de los casos. Tienen una excelente sobrevida, la diseminación extracutánea es bastante baja, y la muerte por linfoma también. Bueno, acá tenemos cuál sería el fenotipo. Tenemos como es un linfoma anaplásico, recuerden que todos estos linfomas deben expresar el CD30, después pueden expresar alguna que otra anticuerpo, CD2, el CD3 menos más, acuérdense que los linfomas anaplásicos hasta en un 75% pueden ser negativos,
Y aquí tenemos el ALK, el EMA es negativo, y el ALK es negativo porque estamos hablando de que es un primario cutáneo. En este sentido, como no tiene ALK, tampoco tiene la traslocación o el rearreglo 2,5. Más imágenes, las lesiones grandes ulceradas. Un dato interesante es que cuando uno compara los linfomas anaplásicos cutáneos y los sistémicos, en algún subgrupo de los cutáneos pueden tener el rearreglo del DUSP22, ¿sí? Entonces, no solamente es propio de los linfomas sistémicos, ALK negativos, que lo expresen, sino que algunos linfomas cutáneos pueden tener el mismo arreglo, por eso comparten esa excelente sobrevida. Aquí tenemos, bueno, otras imágenes de lesiones que producen en la cara, papulosas, sobrelevadas, rosadas, con el rearreglo por FISH del DUSP22 en alguno de los casos. Linfoma anaplásico, el otro subgrupo, ya saliendo de estos complejos que tienen citogenéticamente, tienen su identidad, y nos vamos al grupo de los seromas asociados al linfoma anaplásico o linfoma anaplásico asociado a las prótesis. Están relacionados con los implantes texturados de siliconas o soluciones salinas. Esto en general ocurre con un promedio de 8 años de la cirugía, produce una retracción del implante, que la paciente lo puede detectar, o a veces se detectan como seromas crónicos en las ecografías. Desde el punto de vista inmunistoquímico, expresan CD30, porque es un linfoma anaplásico obviamente, tiene granulos citotóxicos porque comparten la contrapartida de una célula T activada, tienen EMA, tienen CD2 y tienen CD3, igual que los linfomas T, no muestran ninguna relación con el Epstein-Barr virus, y el tratamiento es la cirugía, tiene un excelente pronóstico. Recuerden que son ALK negativos, entonces acá vamos a ver expresión de CD3, expresión de CD30, que lo que le da la patente a la característica del tumor es su relación entonces con un proceso y una cápsula fibrosa que está relacionada a la reacción que hace el tejido al implante de la silicona. Vamos a hablar ahora entonces del otro gran grupo, que son los linfomas T periféricos. Ya dijimos bastante de estos linfomas T periféricos, que tenían muchos de ellos un origen en los linfomas TFH, que son bastante heterogéneos, tienen un amplio espectro morfológico, como ustedes habrán visto, todos los linfomas T tienen esta característica particular, son muy variables desde el punto de vista de la diversidad celular, pueden ser nodales y extranodales, tienen un curso agresivo y pueden tener síntomas B, en general se presentan con síntomas B. Acá aparecen datos importantísimos de la clínica: la eosinofilia, el prurito, todos síntomas paraneoplásicos, y el síndrome hemofagocítico. Cuando ustedes vean un paciente en la clínica donde se discute la posibilidad de que ese paciente tenga anemia, fiebre y esplenomegalia, que conforma el síndrome hemofagocítico, entonces hay que considerar una infección, ¿sí? Pero nunca jamás dejar de pensar en que este síndrome hemofagocítico sea a partir de un linfoma T, ¿sí? Los linfomas T muy frecuentemente hacen síndromes hemofagocíticos, especialmente el linfoma T periférico. Este también puede tener pérdida de antígenos PAN-T, es decir, puede aberrantemente perderlos, como el linfoma anaplásico, y tienen 3 subtipos: el linfoma de la zona T, linfoepitelial T y folicular. No nos importa mucho alguno de ellos, solamente vamos a hablar. Nuevamente, vean las características, otra vez, un linfoma heterogéneo, con células anaplásicas, con células Ristenberg, algunas con un amplio citoplasma, o sea, no puedo hacer el diagnóstico si no empleo una gran batería de inmunomarcación, algunos que tienen eosinofilia, pueden parecer un Hodgkin. Este es el compromiso, estos espacios más claros están dados por los agregados de histiocitos, porque también se acompañan de histiocitos. Más características más cerca, donde podemos ver que, bueno, realmente son células con núcleo evidente, con actividad mitótica frecuente. Esta es una mitosis, aquí tenemos otras, es decir, son bastante difíciles de distinguir de otras neoplasias que ya hemos visto. Como concepto pueden tener pérdida de marcadores T, ¿sí? O sea, pueden no tener ni CD3, ni CD5, ni CD2, ni CD7, que serían todos los marcadores T disponibles.
El CD30 y el CD15, esto pueden darlo a veces, pero es realmente muy excepcional. Por eso en la primera imagen, por eso les puse una imagen conceptual donde había que hacer el diagnóstico diferencial, donde están el diagrama de Venn del linfoma Hodgkin, el linfoma T periférico y el linfoma anaplásico, porque ocasionalmente, y muy ocasionalmente, pueden expresar CD30. Tienen cariotipos complejos, etc. Aquí tenemos sus subgrupos, habíamos dicho uno que es linfoepitelioide, porque tiene muchos histiocitos, por eso se le da el aspecto del linfoepitelioide, y el linfoma T de la zona parafolicular. No importa, estas son variantes morfológicas que nos complicamos los patólogos. Pero acá hay un dato interesante, me parece importante por lo menos conocerlo, que hay una variante del linfoma T periférico que es folicular. No es un linfoma folicular, porque nosotros aprendimos que el linfoma folicular es un linfoma B, pero es una variante morfológica que puede tener el linfoma T periférico y que muchas veces nos puede hacer confundir de si no estamos en un linfoma B. Entonces, para eso hay que utilizar los marcadores que me van a dar la pauta de que estoy frente a una neoplasia T. Si fuera un linfoma folicular, sería un linfoma B. Pero observen cómo este linfoma, como tiene relación, o el origen es ese linfocito centrogerminal TFH, va a expresar marcadores del centro germinal, que ustedes ya conocen muchos de ellos como el BCL6, va a marcar el CD4, que también es un anticuerpo que se ve en los linfocitos T centrogerminales, y además la configuración nodular va a estar dada por esta interacción que se producen por estos linfocitos T centrogerminales y las células foliculares dendríticas que habíamos aprendido que marcaban CD23, ¿sí? Entonces eso le va a dar una connotación nodular, y lo importante de este linfoma es que su origen es el origen centrogerminal, por eso va a tener algunos marcadores compartidos con el linfoma folicular, como el BCL6, el CD10 también lo puede marcar, y tiene una apariencia nodular que nos puede prestar a la confusión. Por eso es importante hacer todo el panel T, CD3, CD4, bueno, los marcadores T que uno tenga disponible, pero el CD3 sería el mejor de ellos, para saber que estamos viendo una variante de un linfoma T periférico que se llama folicular por la apariencia que tiene de configuración nodular. Acá lo tenemos, observen que es bien nodular. Esto es idéntico a lo que hemos aprendido para el linfoma folicular. Expresan CD4, BCL6, el CD10 es positivo, perdón, acá hay un error, y tiene entonces el fenotipo de los linfocitos TFH, centro folicular helper. Otro linfoma agresivo, linfoma T angioinmunoblástico. Este no es un linfoma T periférico, es otro subgrupo de linfomas T, pero tiene un fenotipo parecido en su origen al linfoma T periférico variante folicular, el que hemos visto recién. ¿Por qué? Porque el origen también es un linfoma originado en las células TFH. ¿Y qué tiene de interesante este linfoma? Además que es igual que los otros, polimorfo, que tiene células grandes, tiene células anaplásicas. Lo interesante de este linfoma es que se conoce su asociación estrecha con el Epstein-Barr virus que infecta las células B. Esas células B que están infectadas latentemente por el Epstein-Barr en algún momento, que puede ser por desregulación inmunológica, por un estado inmunosupresor del paciente, esas células B se reactivan y van a traer quimiotactinas que se van a adherir a las células foliculares dendríticas, van a atraer mayor cantidad de células B, y lo que vamos a ver es que es un linfoma T que tiene muchísimas células B grandes mezcladas, con lo cual a veces nos podemos confundir o podemos estar en la duda de si estamos frente a un linfoma T o a un linfoma B, porque vamos a ver mucha célula B activada que no es más que una célula infectada por el Epstein-Barr virus. Entonces, ¿qué es lo que va a ser llamativo de este linfoma? Es que como el origen es en las células TFH, yo les comenté que estas células TFH producen una gran proliferación de células dendríticas. Observen, en vez de haber una configuración nodular, como estamos acostumbrados a ver en el ganglio, del CD23 que conformaba la arquitectura, vamos a ver una expansión de estas células dendríticas donde hay una disrupción completa y una alteración total de estas células dendríticas y un
que van a tener relación con estos vasos arborescentes, ¿sí? que van a verse claramente acá. Va a haber una gran interacción entre los vasos sanguíneos del ganglio linfático y las células foliculares dendríticas, y pegaditas a estas células dendríticas vamos a ver las células B que están infectadas con el Epstein-Barr virus, que la vamos a ver acá con técnica de hibridización in situ. Este es el lever 1, es para ver estas células activadas por el Epstein-Barr, ¿sí? Entonces es un linfoma T que tiene una activación por el Epstein-Barr virus que infecta las células B y produce una proliferación anómala, no solamente de las células foliculares dendríticas, sino también de los vasos sanguíneos que tienen esta configuración arborescente. Entonces, a veces nos llama la atención porque puede tener células Hodgkin-like. Estas células no solamente son apariencia Hodgkin, sino que pueden marcar el Epstein-Barr virus, como vemos en el linfoma de Hodgkin, y nos puede hacer confundir. Entonces, recordar que estas células son, que se trata de una neoplasia T, es un linfoma angioinmunoblástico. Acá les muestro un CD23 expandido, y el CD20, ¿sí? Donde vemos muchas células B, por eso a veces podemos entrar en la confusión. Pero recordar entonces que es un linfoma T con un fenotipo TFH, donde se va a producir toda esta interacción en el microambiente, en las células foliculares dendríticas, en las citoquinas que van a hacer que se proliferen estas células vasculares, en las células dendríticas y la proliferación vascular. Aquí tenemos nuevamente el CD23 para que quede bien grabado que pierde esa característica nodular propia del ganglio linfático. Y acá tenemos el Epstein-Barr virus, que va a estar infectando las células B. Un esquema teórico donde les cuentan un poco, después lo pueden leer, de la patogénesis de la activación de las células B por el Epstein-Barr. Bueno, con respecto al pronóstico, entonces, lo que hemos visto hasta acá, podríamos decir que el linfoma anaplásico ALK negativo tiene una sobrevida intermedia entre ALK positivo, el cual es el mejor del pronóstico, y el linfoma T periférico, que es el de peor pronóstico. Y nos quedarían entonces por ver algunas neoplasias cutáneas T y las neoplasias NK. Dentro de las neoplasias T, a la que le vamos a dar un poco más de importancia, porque ya estamos más cancheros con esto del origen TFH, y vamos a describir este desorden linfoproliferativo CD4 de células pequeñas y medianas, primario cutáneo. Esta es una de las 3 entidades que les comentaba que estaba en relación al origen TFH, con lo cual este es un linfoma de bajo grado, no se lo llama linfoma todavía, en realidad hubo una discusión a lo largo de los años de si llamarlo linfoma o no linfoma, como tiene un excelente pronóstico se lo ha decidido denominar desorden linfoproliferativo, pero su fenotipo va a ser el mismo que las células TFH, igual que el linfoma T folicular, variante el linfoma T folicular y el linfoma angioinmunoblástico, que van a tener la expresión de CD4, BCL6, CD10, XL3, es decir, todos marcadores de origen centrogerminal. Este linfoma es igual. Entonces, observen cómo sobreleva la epidermis, vamos a ver un proceso linfoide dérmico que llega hasta la hipodermis, que parece, o sea, uno ve la gran densidad celular y se asusta, pero es un proceso linfoproliferativo indolente, con la marcación que les comentaba, aparece el PD1 también, y puede tener un montón de células B reactivas activadas por el Epstein-Barr también, igual que el linfoma T angioinmunoblástico. Entonces, si bien es desde el punto de vista genético y fenotípico muy similar, tiene un pronóstico totalmente diferente, porque el linfoma angioinmunoblástico es muy agresivo y este desorden es localizado e indolente. Y por último, el linfoma TNK, su origen es una célula contrapartida natural killer, es la célula, van a tener estas células también marcadores citotóxicos. Este es un esquema para ver cómo se interactúan las moléculas Fas ligando, se produce una desregulación de la apoptosis. Bueno, hay una serie de datos de la patogenia que ustedes los pueden leer. Lo importante es que estas células tienen una expresión de CD3, en vez de ser de la membrana, va a ser citoplasmática la expresión, va a tener una expresión de una molécula que se llama CD56, que hasta ahora no la hemos visto en los linfomas, pero bueno, recuerden que esta molécula CD56 me está hablando de que estoy frente a un linfoma natural killer,
y está asociado también al Epstein-Barr, con lo cual el Epstein-Barr no solamente ha hecho de las suyas en la patogenia de los linfomas Hodgkin, algunos linfomas B, sino también vemos cómo también participa de la linfomagénesis en los linfomas T. Y tienen granulos citotóxicos igual que los linfomas anaplásicos, es decir, que tienen una contrapartida similar a los linfomas anaplásicos. La diferencia es que están asociadas al Epstein-Barr virus y que además expresan CD56, lo cual no lo hace el linfoma anaplásico. Esta es la imagen, la localización es en general una localización extranodal, la localización típica es esta forma nasal, con lo cual algunos lo han llamado linfoma NK nasal o de tipo nasal, cuando es en otra localización, pero va a tener las mismas características que lo que estamos viendo aquí, es decir, un linfoma T que va a expresar en su superficie el CD56. Se los pongo acá en rojo para que recuerden que esto es bastante característico y propio del linfoma TNK en esta presentación nasal, que es la más frecuente. Y esta es la última diapositiva, por fin, para ustedes y para mí, para mostrarles simplemente el resumen de lo que es los diferentes lenguajes de un linfoma. Uno tiene primero su primer approach con el linfoma en el microscopio, pero observen que tenemos hoy la hibridización genómica comparativa, el análisis de genes, un gel de agarosa o la hibridización in situ, como hemos visto para la definición de los linfomas. Bueno, nos vemos en la próxima, calculo que va a ser para un Zoom para sacarse dudas, supongo que van a ser muchas, así que bueno, disfruten el fin de semana. Hasta luego.